Bueno, Juan Ignacio, siguiendo con lo que veníamos hablando y concretamente con el principio, de un tiempo a esta parte, podríamos decir que resurgió esa idea de necesidad de reforma de esta ley, la ley 14346. Concretamente, a finales del 2023, esto se vio con más concreción, podríamos decir, fue más visible porque de hecho se presentaron varios proyectos, diversos proyectos en el Congreso de la Nación. ¿Cuáles considerás que son los núcleos de coincidencia o los aspectos en los cuales coinciden estos proyectos que se presentaron? Sí. Em, a ver, lo que sí todos los proyectos tienen en común, no sé si también querés que te diga un poco cosas negativas, pero lo que sí veo Sí, es el aumento de penas es algo común en todos los proyectos, ¿no? Algo que se viene pidiendo mucho, ¿no? Aumentar las penas. Pensá que la actual ley de maltrato animal tiene una escala penal de 15 días a un año, ¿no? Ya un hurto simple tiene ya 2 años, es mayor la pena, ¿no? Esto fue porque se tomó la escala penal que estaba en el delito de daños en el 183 del Código Penal, ¿no? Que era de esa escala, porque en el proyecto de Benítez la pena era mayor. Otra cosa común, ¿no? Arrastran, la mayoría de los proyectos presentados, arrastran muchos errores en cuanto a continúan la naturalización del animal como un instrumento para el trabajo, continúan con la utilización de tipos penales abiertos, ¿no? Por el uso de palabras ambiguas o vagas, ¿no? Violencia física innecesaria, sufrimiento injustificado, bueno, eso más que nada. Después, eh, algo común, estoy tratando de pensar y no pensar cosas aisladas. Por ejemplo, circunstancias que debían ser como un agravante, ¿no? Las consideran como un tipo penal más, ¿no? Por ejemplo, si yo abandono un animal, tiene que haber distintas circunstancias. No es lo mismo abandonarlo en un domicilio, abandonarlo en la calle, ¿no? Hay cosas que ponen en riesgo más al animal que otras. No es lo mismo que dejar un animal atado en una plaza o tirarlo por una ventana a un refugio. No sé, esas cosas, ¿no? Y después, bueno, temas que tal vez sería interesante que se trate en la ley de maltrato animal, como el tema de prácticas de doma, jineteada, casos de zoológicos, experimentación, algo que hablamos antes con Antonio, eh, o temas que son tal vez más discutibles, ¿no? Generalmente vemos que no están incluidos, ¿no? Eh, eso, más que nada, a ver, hay bastantes cosas buenas, porque algunos, vuelvo a decir, muchos tipos penales que hoy no están, los incluyen, así que, eh, pero bueno, obviamente, son muchísimos proyectos que hay, no sé actualmente cuántos eran. Me acuerdo cuando se hizo la discusión en el Congreso en el 2019 había 40 proyectos, ahora no sé si hay 20 por ahí, eh, que tienen estado parlamentario. Y bueno, obviamente, eso primero es un llamado, ¿no? Al Congreso a discutir, ¿no? Es decir, si hay tantos proyectos sobre una temática, es un llamado a, bueno, esto hay que discutirlo nuevamente, ¿no? Hay que nuevamente empezar a trabajarlo como se trabajó en su momento en 2019, ¿no? Que se trabajó este, eh, bien, así a mi entender, ¿no? Dando la posibilidad a todos distintos sectores sociales, ¿no? Desde eh, personas que iban particularmente, ONGs, profesionales, universidades, bueno, a todo el espectro de la sociedad que opine, ¿no? qué importante lo que remarca Juan Ignacio de que en cada debate se le dé la posibilidad a los diferentes actores sociales que concretamente estén relacionados con ese interés que se está regulando para que den su opinión, porque muchas veces pasa que se dictan leyes sin consultar y bueno, a personas especializadas y ahí surgen los errores, pero como vos decís, la importancia de que sea progresivo, digamos, de que haya un avance, aunque sea chico o aunque no estemos todos contentos en la totalidad, pero que se vaya avanzando de a poquito. Totalmente, sí, es así. Es así, Eliana, es así. Para mí, a mi entender, es así. Coincido. Sí, Sí, no, pero es Antonio, valioso lo que van mencionando en cuanto a los proyectos tienen que nacer de la deliberación pública, eso le da mayor legitimidad
en un contexto donde el Congreso de la Nación viene debilitado en su prestigio por el modo que se ha comportado con relación a ciertas cuestiones. Y me parece clave retomar este camino que para mí, por ejemplo, no en temas de animales, pero sí en la ley de interrupción voluntaria del embarazo, fue un camino también donde hubieron diferentes Claro. voces que quizás eran diversas o digamos, confrontaban esas voces, pero se expresaban todas las razones y, digamos, eso le dio una validez concreta porque fue el fruto de este análisis de las múltiples razones. Así que bueno, ese es el camino que debería tomarse para que la futura sanción de las reformas que se planteen en esta ley. Y siguiendo un poco con Sí, los proyectos, yo voy a sí. plantear que en forma reciente el diputado Damián Arabia presentó un proyecto que todos los medios de comunicación lo denominaron ley Conan. A tu criterio, ¿este proyecto refleja un avance en el reconocimiento de los derechos de los demás animales? ¿Consideras que es adecuada la inclusión de cuestiones procesales dentro de la legislación penal, como propone este proyecto? Y yo te agregaría también, ya que se mencionó el camino de la liberación, ¿no pensás que este proyecto requeriría un mayor debate, una mayor apertura a la ciudadanía y a las diversas voces que se vean afectadas por la sanción de esta ley? Sí, Antonio, mira, por empezar, como antes dije, ¿no? Lo principal de un proyecto, sobre todo de reforma de una ley que ya hay de maltrato animal, es que se respeten estos principios que yo te decía, de progresividad y no regresión en los derechos que ya fueron reconocidos a los animales. Y lo primero que se vio en el primer paper del proyecto fue que se le quitó el carácter de víctima a los animales, ¿no? Algo tan valioso que tenemos en la ley, ¿no? Porque víctima no puede ser una cosa mueble víctima, ¿no? Ya tenemos el Código Civil que considera a los animales como cosas, pero tenemos una ley penal actual que está en vigencia que dice que el animal es víctima, ¿no? Por eso, eso fue ya empezaron mal presentando al animal, quitándole ese carácter de víctima, ¿no? Que víctima es un sujeto, ¿no? Una persona puede ser víctima, no puede ser una cosa, como les decía. Pero bueno, después se ve que frente a, obviamente, a las críticas le agregaron ahí la palabra para que no haya críticas. El proyecto avanza en ciertas figuras, en el aumento de penas, se agrega una pena accesoria de multa, que esta pena accesoria de multa tiene esto de que, como les decía antes, de la actualización, ¿no? Que no estaba considerada en pesos. Tiene una pena accesoria también de inhabilitación, pero veo que en ese proyecto únicamente se limitaba a inhabilitar a las personas que por su profesión, oficio, comercio o actividad estén involucrados en temas de animales. Y acá vuelvo a decir, hay un montón de gente que maltrata animales y tiene un montón de animales o tiene maltrata un animal, tiene una causa y puede volver a tener animales, adoptar animales y no hay inhabilitación y ahí también tendría que estar presente el tema de la inhabilitación, ¿no? Y bueno, obviamente también como faltaban un montón de agravantes, yo también tengo el gato ahí que me está rasqueteando el sillón. Eh, Obviamente había un montón había temas de agravantes y sería interesante que haya más temas de agravantes y como vos decías, se discuta, ¿no? Porque le da más fuerza a una ley, más legitimidad si es discutida y trabajada, ¿no? Sobre todo, ¿no? Una ley que es votada sobre tablas, como se dice vulgarmente en legislación, es una ley que no fue trabajada, no fue discutida, no fue eh, pensada, ¿no? Y si hay algo valioso en la 14346, con nuestras diferencias que ya hice referencia, es que tenemos una discusión, tanto en la Cámara de Diputados y en el Congreso, una discusión completa, ardua, donde todos los legisladores dieron sus opiniones al respecto y bueno, eso hace que una ley tenga más fuerza, a mi entender. Y por otro lado, me decías con el tema de procesal, ¿no? De si, porque creo que tocaba una cuestión relativa a, eh, creo que era una medida cautelar o sobre los animales, y es un poco como decíamos antes que hablábamos con Eliana, ¿no? La falta no sé si de empatía o predisposición de los operadores judiciales muchas veces hacen
a la necesidad de que haya, de que esté en la parte, en una ley penal, temas procesales, así que a mi entender eso eh, nada, lo considero adecuado, pero por esto que te digo, en realidad, eh, a mi entender, si hablamos de una buena ley penal, no debería tener esto, temas procesales. Pero bueno, dadas las circunstancias, entiendo que es adecuado que estén presentes temas procesales en una ley penal. Sí, Sí, un poco para aclarar a la audiencia lo de la cuestión procesal, surgió el debate porque había determinadas voces, sobre todo a nivel, en las provincias, que manifestaban que los temas procesales son competencias propias de las provincias, se estaría invadiendo la órbita de las mismas, y ese era como uno de los cuestionamientos que había incluso en papers que uno podía ver o artículos, ese cuestionamiento, y había otras voces que decían, bueno, la Corte dice que excepcionalmente para garantizar la eficacia de una ley penal se podrían incluir cuestiones procesales. O sea, hay como dos posturas. Una mira la eficacia, otra mira la autonomía. Eso dejó abierto para el debate de la audiencia como claro. la postura. Sí, también, a ver, se puede hacer, sí, es una realidad. Pero también, como decía antes, hay, hay principios que se podrían aplicar en cualquier caso de maltrato animal que no se están aplicando, ¿no? Entonces, hacer una referencia a algo que ya está en el Código Penal, está en un código de fondo, por lo tanto es aplicable en todas las provincias, zanjaría esa circunstancia de que si se está avanzando sobre potestades que tienen las provincias en cuanto a legislar en temas procedimentales. Porque es algo que ya están en los códigos de fondo, como yo te decía, el tema de la multa, la inhabilitación, el decomiso, ¿no? El decomiso también está en leyes de fondo, ¿no? Obviamente, ¿no? Quitando la objetividad que se le da al decomiso en la ley penal, ¿no? Y teniendo en cuenta de que son seres vivos, ¿no? Y no son cosas. Pero bueno, se pueden hacer asimilables, lo mismo con el concurso de delitos. eh, Así que bueno, habría que ver, sí, una Sí, discusión aparte. una cuestión que requerirá más debate seguramente cuando la ley se vaya socializando, entre comillas, cómo socializar. Y otra cuestión que me parece que te agrego nada más, había algo que a mí me llamó mucho la atención de esta ley que incluían la declaración de un día para reflexión sobre la violencia que sufren los animales como Día del Animal. Me pareció una cuestión que a muchos les llamó la atención porque era totalmente ajena a la legislación penal, y eso quizás podía haber sido porque nosotros contamos en el sistema jurídico argentino leyes declarativas de días específicos para reflexión y memoria, como el Día de la Verdad y Memoria. Mucha gente lo consideró que era innecesario, quizás por ahí lo pueden incluir en una ley, quizás con finalidad educativa. No sé qué te Totalmente, parece. sí. Sí, sí, a mi entender también, no mezclemos, si queremos meter todo dentro de una ley, vamos a hacer un mamarracho. No, pienso que eso eh, es algo declarativo, ¿no? Y sí, obviamente que es sumamente importante discutir la inclusión de la educación en derechos de los animales en toda la currícula escolar, ¿no? Algo que ya existe en muchas universidades de distintas ramas. Es importante que se esté en la plataforma educativa de todas las escuelas. Sí, es clave también complementar, o sea, un proyecto como este con otro proyecto de educación en empatía y respeto hacia los demás animales que seguro ustedes están trabajando desde la cátedra. Y hablando de trabajo en la cátedra, un poco siguiendo la línea, tengo conocimiento de que desde la materia vos y varios integrantes vienen trabajando en la elaboración de un proyecto de ley para reformar esta ley que veníamos hablando y que nos convoca a esta sesión. Y en ese sentido me gustaría que nos comenten algunos aspectos nucleares que ustedes vienen trabajando en este proyecto legal desde la materia. Bueno, un poco como te decía al principio, eh, nada, una ley ideal es la que buscamos, ¿no? Y es la que vamos a proponer, ¿no? Donde todos los animales estén incluidos, no se varíe su estatus jurídico, eh, sea aplicable, no necesita adhesión ni reglamentación de ninguna provincia, ¿no? Respetar esas cosas. Las conductas que son consideradas maltrato y crueldad, ¿no? Tienen que estar
tiene que haber un principio progresivo, es decir, cada vez más incluir muchísimos tipos penales que no están incluidos, eh, penas y escala penal, como te decía antes, acordes a los demás delitos, obviamente un aumento de penas, que es lo que más se pide, eh, el tema del agravamiento para el caso de eh, en la persona, ¿no? Por las características ya sea subjetivas o objetivas, ¿no? O sea la persona que comete el delito o la forma en la que es ejecutada, ¿no? Eh, Esto que decía antes de maltrato y crueldad, esta diferencia que no solo sea conceptual, ¿no? Es decir, que haya una diferencia también en cuanto a la pena. Esto que yo también les decía, ¿no? Pena accesoria de multa, que sea actualizable, pena de inhabilitación, que sea para todos, no solamente para cierto grupo, ¿no? Si es una persona que por su empleo o su profesión, eh, dejar de determinar, de utilizar palabras ambiguas, vagas, que son los tipos penales abiertos, que eso da lugar a una interpretación que tiene que hacer el juez. Si nosotros respetamos el principio de máxima taxatividad que tiene que tener y legalidad que tiene que tener el derecho penal, cuando tenemos una ley lo más clara posible, es mejor para que tengamos una ley más, si se quiere, justa, ¿no? Hay algo que tiene la ley 14346 que justamente la utilización de tipos penales abiertos permite que se ingresen conductas que no están tipificadas, porque tenemos una condena por abuso sexual, tenemos condenas por abandono, si bien no están tipificados, porque se entiende que la palabra sufrimiento innecesario permite que otros tipos penales que no están taxativamente incluidos en la ley estén incluidos, pero está bueno que esté incluido, porque también nos pasa esto con todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con jinetía de idoma, ¿no? El inciso 8 del artículo 3 de la 14346 habla, ¿no? De parodias donde se mate, hiere o utiliza a los animales. Y bueno, acá están que las domas y las jineteadas se siguen permitiendo. Bueno, que haya una ley taxativa. Se prohíben las jineteadas, se prohíben las domas. Después se discutirá, vendrá y nos sentaremos a discutir. Pero que esté la máxima taxatividad es beneficioso, no lo digo por el imputado, ¿no? Es beneficioso para una ley, ¿no? ¿Qué más? A ver, otra cosa. Bueno, el tema de la cantidad de conductas, ¿no? Que tienen que estar incluidas, ¿no? Habíamos dicho, experimentación, todo lo que tiene que ver con comercio y venta de animales, experimentación, todo lo que esté relacionado con animales en espectáculos. eh, y bueno, eso por otro lado también está en nuestros proyectos de ley. Después, bueno, temas procedimentales también incluimos. Por ejemplo, algo que no hablamos por ahora, la obligación de denunciar casos de maltrato animal por parte de especialistas en la temática, ¿no? Médicos, veterinarios, biólogos o cualquier persona que por su profesión o oficio tenga un contacto directo con los animales, bueno, que haya una obligación, ¿no? Como también existe la obligación de los médicos que trabajan con humanos, ¿no? En ciertos casos. Eso también es importante que esté también, además de lo que yo les decía antes, el tema de los concursos y el tema de las medidas cautelares para el resguardo físico y psíquico de los animales. Em, bueno, la necesidad de que los delitos culposos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con mala praxis, ¿no? Algo que hoy no es tenido en cuenta, y solo tenemos delitos dolosos en la 14346, eh, entiendo que también es importante que esté incluido en un proyecto de ley. Y bueno, y después lo que decíamos antes, ¿no? También paralelamente presentar un proyecto para cambiar el carácter de cosa que tienen en los códigos de fondo, que puede ser ya sea en la Constitución o en el Código Civil, como vos decías antes, Antonio, y también, obviamente, eh, eh, tocar la temática de la educación, porque una ley penal no viene a traer soluciones. Este, la ley penal, la ley penal es la última ratio, no es lo último que debería aplicarse la fuerza del Estado sobre una persona. Hay que buscar no las consecuencias, sino las causas. Y bueno, obviamente que la educación viene a solucionar mucho esto desde las causas. Obviamente que la crisis, ¿no? Las crisis económicas
traen aparejados mucho maltrato hacia los animales, ¿no? Porque los animales están en muchos lugares, están en el último escalón, ¿no? Primero está uno, los hijos y los amigos, los familiares, y después vienen en último lugar los animales. Entonces, si tenemos que dar un plato de comida, bueno, primero el animal va a ser el que primero, por ejemplo, se le va a cortar el alimento y este, eh, se estaría en la figura de maltrato, ¿no? De no alimentar en cantidad y calidad suficiente. Entonces, bueno, hay muchos, ¿no? Es un tema que tiene que estar abarcado, como decíamos, ¿no? En muchos aspectos, ¿no? No solo centrarnos en una ley penal. Me parece que eso es sumamente importante de tener en cuenta a la hora de trabajar, ¿no? Una ley de maltrato, sino también trabajar otros frentes. Aparte, como, perdón que intervenga, pero Sí. como vos decís, es necesario, si bien es muy abarcativo y hay muchas conductas a tener en cuenta, es importante ser taxativo también, porque si no, da inseguridad jurídica. Vamos a depender del criterio del juez que intervenga y cómo interprete la ley para saber si se va a incluir o no una conducta dentro del maltrato o de la crueldad, dependiendo del caso. Entonces, por eso también es muy importante ser abarcativo, como vos decís. No, y después otra cosa, por ejemplo, algo también que tendría que ser trabajado, me acordé ahora, el tema de la salud pública, ¿no? Para los animales, ¿no? He visto Mm, proyectos que consideraban maltrato el no brindar una asistencia veterinaria adecuada, el no cumplir con los planes de vacunación, desparasitación, bueno, distintas obligaciones que se le daba a cualquier persona que es encargada de un animal. Y lo que decía antes, si esa persona no tiene para darle de comer a sus hijos, va a estar vacunando a los animales que tiene un montón de animales adoptados, pero no porque y los tiene a veces en mal estado, no porque son malas personas, sino porque es gente tal vez de bajos recursos que tiene amor hacia los animales y rescata animales y con lo que tiene, pero bueno, está atravesando una situación y puede alimentarlo. Y si no se brinda un servicio público, ¿cómo podemos obligar a alguien si no hay un servicio público? Obligar a que cumplan con un montón de requisitos. Da el servicio público y si la persona no cumple, ahí sí le puedes decir, mirá, vos mm, podías acudir a un centro vacunatorio, a un centro de asistencia para que no sé, se le cure, se lo revise, lo que sea, y vos no lo hiciste. Y no podés alegar que no tenías dinero porque es público, ¿no? Público, gratuito para todos. Entonces, no podemos, no me pongo del lado vuelvo a decir, de los maltratadores, ¿no? Estoy hablando de un caso muy particular, ¿no? Alguien que tal vez no tiene para darle de sí. comer a sus hijos, ¿no? O no tiene para vacunar a los animales o para desparasitar, ¿no? No estoy hablando del que le pega, lo lastima, ¿no? No, estoy hablando de otros casos, ¿no? Pero si el Estado, bueno, acá tenemos un miembro que se me subió, Ahí este, apareció. apareció así, apareció uno. Entonces no podemos pretender de que la sociedad o los ciudadanos brinden una asistencia a los animales si no tenemos un Estado presente, ¿no? Un Estado que le brinde eh, la asistencia mínima, por empezar, ¿no? Obviamente, ¿no? Cirugías complejas ya estamos en otro nivel, ¿no? U otros temas pero lo mínimo, ¿no? La asistencia veterinaria mínima, vacunación, desparasitación, que eso ya viene por un tema de zoonosis, ¿no? No solo es por un tema de salud de los animales no humanos, ¿no? Eso también se puede requerir por un tema de sanidad pública, ¿no? Ujú. Em, bueno, eso, más que nada, también me parece que es importante también que esté junto con una ley de maltrato animal. Sí, yo coincido con vos que debe evitarse la criminalización de sectores que ya son víctimas de las desigualdades que son estructurales. Y eso se debe evitar y pensar en alternativas que son clave y complementarias. Como vos señalaste, un hospital público veterinario es clave para las personas bajo recursos puedan garantizar a los miembros de su familia multiespecie estos servicios, pero también cuando, sigamos, supongamos que se castigue con una pena correspondiente la tracción a sangre. En ese caso también debería existir un programa social para estas personas que puedan desplegar otra actividad y no vean la necesidad de acudir al uso de los demás
animales. Eso es fundamental también, o sea, siempre existir estos complementos y tener en cuenta estas circunstancias de de estos sectores que en muchos casos no han escogido, entrecomillado, esta situación, sino que más bien ha sido el resultado de determinados condicionamientos económicos, sociales y de índole cultural. Y del cultural hablaba de la educación, que es una de las herramientas para combatir el especismo. Ese es un problema que yo veo que muchos años se enfocó la cuestión penal como la gran herramienta transformadora, movilizadora, y se perdió de vista que el derecho animal, como bien ustedes lo señalan también en la materia, es transversal, siempre está en zona de frontería, atraviesa todas las ramas del derecho y que es necesario encarar ese trabajo integral siempre cuando se proponga la reforma de esta ley, pero acompañado también de otras ramas que son relevantes. Dicho Sí, esto, no sí. sé si quieras comentar algo más a modo de No, conclusión. no, para completar un poco, sí, obviamente, tenemos un montón de circunstancias. Cuando fue la discusión de la prohibición de carreras de perros, los llamados galgueros decían, claro, a nosotros nos prohíben las carreras de perros, pero en el hipódromo están las carreras de caballos, ¿no? ¿Por qué no las prohíben las nuestras carreras, ¿no? Eh, y bueno, acá también va, lo mismo sería, ¿no? Obviamente, igual no se justifica, ¿no? No es una justificación, pero vuelvo a decir lo mismo, ¿no? A ver, utilizan caballos para trabajar, para ganarse el pan de cada día, que bueno, está mal, ¿no? Que utilicen caballos, no tendrían que estar en esa situación. Y también hay otros que utilizan caballos para llenarse de plata, en el hipódromo, en el polo, y en un montón, en el hípico y todas esas cosas. Y también hay animales que están siendo utilizados, también hay animales que sufren, también hay animales que mueren, también hay animales que en el entrenamiento se les aplica maltrato, la jineteada, la doma. ¿No? Entonces, ¿por qué vamos contra solamente la tracción a sangre? Que es lo que, como lo visiblemente lo malo, y lo otro no es malo. No, todo es malo, ¿no? Eso hay que dejarlo bien claro, todo es malo. Pero a la gente que está en el hípico, tiene la posibilidad de elegir. El que tiene tracción a sangre, si no le damos una posibilidad de elegir, no tienen posibilidad de elegir, ¿no? Entonces, muy bien lo que vos decís, Antonio, es que le tenemos que, o sea, a esa gente, yo te prohíbo la tracción a sangre, pero te tengo que ofrecer una alternativa. Si yo no te ofrezco una alternativa, más en esta situación, cuanto más pobreza hay, vuelvo a decir, más vamos a tener gente que utiliza animales para trabajar, para la tracción a sangre. Sí, tal cual, se requiere como una coherencia también del sistema jurídico, que si condena Claro, determinado uso y se manifiesta la misma situación en lo que hace a ese tipo de uso con relación a cierto animal, debería prohibirse para, para todas las variedades que existen, como vos has mencionado, variedades pensando en jineteadas, pensando en el hipódromo, no solamente limitar a la atracción, porque finalmente uno estaría retroalimentando el status quo económico y social, que una manifestación de estas desigualdades que atraviesan la sociedad. es así. Sí, es así, Antonio, totalmente.